20 años, mandándole cada peso que ganaba, hasta que me confesó la verdad que me partió en dos. Me llamo Rosario y tengo 43 años. Llevo más de la mitad de mi vida viviendo lejos de mi tierra, trabajando como nunca imaginé que trabajaría, sacrificándolo todo por una sola razón, mi madre. Durante 20 años, cada dólar que ganaba tenía un destino claro. No me compraba ropa nueva, no salía a pasear, no me daba gustos. Todo lo que hacía era pensar en ella, en que estuviera bien, en que no le faltara nada. Hasta que hace unos meses recibí una llamada que me hizo cuestionar cada decisión que había tomado en las últimas 2 décadas. Déjame contarte desde el principio para que entiendas. Yo nací en un pueblito de Michoacán, de esos lugares donde todo el mundo se conoce y las casas están tan pegadas que puedes escuchar lo que platican los vecinos. Mi infancia fue como la de cualquier niña de rancho. Jugábamos en la calle, íbamos al río, ayudábamos en la casa. Mi mamá siempre fue fuerte, trabajadora, de esas mujeres que no se rajan ante nada. Mi papá se fue cuando yo tenía 8 años. Nunca supe bien por qué. Un día simplemente no regresó. Dejó a mi mamá con 3 hijas y un montón de deudas. Desde ese momento mi mamá se convirtió en todo para nosotras. Trabajaba en lo que fuera. Lavaba ropa ajena, vendía tamales, limpiaba casas. Lo que fuera para que a mis hermanas y a mí no nos faltara el plato de comida. Yo era la mayor. Así que desde chica entendí que tenía que ayudar. A los 13 ya trabajaba después de la escuela. A los 15 ya había dejado de estudiar para trabajar tiempo completo. No fue decisión de mi mamá, fue mía. Veía cómo se mataba trabajando y yo no podía quedarme de brazos cruzados. Mis hermanas sí pudieron seguir estudiando. La del medio terminó la preparatoria. La más chica hasta fue a la universidad. Yo me sentía orgullosa de eso, de que mi sacrificio había servido para que ellas tuvieran oportunidades que yo no tuve. Mi mamá siempre me lo agradecía. Me decía que yo era su bendición, que sin mí no hubiera podido sacar adelante a la familia. Esas palabras me llenaban, me hacían sentir que valía la pena todo el cansancio. Cuando cumplí 23 años, una prima que vivía en Houston me ofreció ayudarme a cruzar la frontera. Me dijo que allá ganaba en una semana lo que yo ganaba en un mes en México, que si quería cambiar mi vida y la de mi familia, esa era mi oportunidad. No lo pensé mucho. Le dije que sí. Mi mamá al principio no quería. Decía que era muy peligroso, que mejor me quedara, pero cuando le expliqué cuánto podría mandarle, lo mucho que podríamos mejorar nuestra situación, terminó aceptando. El viaje fue una pesadilla que prefiero no recordar con detalle. 3 semanas de terror puro. Pero llegué a Houston con una maleta prestada, sin hablar inglés, sin conocer a nadie más que a mi prima. Los primeros meses fueron durísimos. Lloraba todas las noches. Extrañaba mi pueblo, mi casa, a mi mamá. Pero cada vez que pensaba en regresar, recordaba para qué estaba ahí. Tenía una misión. Tenía que ayudar a mi familia. Conseguí trabajo limpiando casas. No era fácil, pero pagaban mejor que cualquier cosa que hubiera hecho en México. Mi primer cheque fue de $600 por 2 semanas. Nunca había visto tanto dinero junto. De inmediato mandé 400 a mi mamá. Me quedé con 200 para mis gastos más básicos. Cuando mi mamá recibió ese dinero, me llamó llorando. Me dijo que era un milagro, que con eso podría pagar deudas, comprar comida para todo el mes, arreglar el techo de la casa que llevaba años goteando. Desde ese momento, establecí una rutina que duraría 20 años. Trabajaba de lunes a sábado, a veces hasta los domingos. Cada quincena mandaba la mayor parte de lo que ganaba. Al principio eran $400, luego 500, después más, conforme
Conseguía mejores trabajos o más horas. Mandaba más. Mi vida se reducía a trabajar, dormir y mandar dinero. No tenía tiempo para nada más. Si alguna vez has trabajado lejos de tu familia, pensando solo en darles lo mejor, si conoces ese peso de cargar con todo, porque no queda de otra, te invito a que te suscribas a este canal. Lo que viene en esta historia tal vez te ayude a entender cosas que yo tardé 20 años en comprender. Los años pasaban y yo seguía con la misma rutina. Mi mamá me hablaba cada semana para contarme cómo estaban las cosas. Siempre había algo nuevo que necesitaban, que si mi hermana necesitaba dinero para sus libros de la universidad, que si la otra hermana se iba a casar y necesitaban ayuda con la boda, que si había que arreglar la casa, que si mi mamá estaba enferma y necesitaba medicinas. Siempre había algo, y yo siempre mandaba. Poco a poco fui mejorando mi situación. Aprendí inglés, conseguí trabajos mejor pagados, pasé de limpiar casas a trabajar en una oficina haciendo tareas administrativas. Ganaba más, así que mandaba más. En mi mente, mientras más mandara, más rápido podría regresar. Ese era el plan. Juntar suficiente dinero, ayudar a mi familia a estar bien establecida y después regresar a vivir a México con algo de dinero ahorrado para poner un negocio. Pero ese día nunca llegaba. Cada vez que pensaba que ya casi podía regresar, surgía algo nuevo. Mi hermana, la del medio, tuvo problemas con su esposo y se divorció. Necesitó dinero para mantenerse mientras encontraba trabajo. Mi hermana, la más chica, terminó la universidad, pero no encontraba trabajo, necesitaba que la apoyara mientras buscaba. Mi mamá empezó con problemas de salud, la diabetes, la presión alta. Los medicamentos costaban. Siempre había algo. Pasaron 10 años así, 10 años en los que no regresé ni una sola vez a México. No porque no quisiera, sino porque no tenía papeles. Cruzar de vuelta significaba no poder regresar a Estados Unidos. Y si no regresaba, ¿cómo iba a seguir ayudando a mi familia? Así que me quedaba, trabajando, mandando dinero, viendo la vida pasar a través de fotos que mi mamá me mandaba por WhatsApp. Mis hermanas se casaron, tuvieron hijos. Yo me convertí en tía sin haber cargado a mis sobrinos. Los veía crecer en fotos. Mi mamá envejecía y yo no estaba ahí para ver esas canas nuevas, esas arrugas que se iban formando. Me perdí cumpleaños, navidades, días de las madres. Me perdí todo, pero me decía que valía la pena, que mi sacrificio permitía que ellos vivieran mejor. En esos años intenté tener relaciones. Conocí hombres, salí con algunos, pero nunca funcionaba. Yo estaba tan concentrada en trabajar y mandar dinero que no tenía energía emocional para una relación. Además, ¿cómo iba a construir una vida aquí si mi plan siempre había sido regresar? Así que terminaba sola, trabajando, viviendo en un departamento pequeño que compartía con otras dos mujeres para ahorrar en renta. Mi mamá siempre me decía que era su heroína, que gracias a mí habían podido salir adelante, que sin mi ayuda no sabía qué hubieran hecho. Esas palabras me sostenían en los días difíciles, cuando estaba cansada, cuando me sentía sola, cuando me cuestionaba si todo esto tenía sentido. Recordaba que era importante para mi familia, que me necesitaban. Hace como 5 años, mi situación migratoria cambió. Después de años esperando, finalmente pude arreglar mis papeles. Conseguí mi residencia. Eso significaba que podía viajar a México y regresar sin problema. Estaba emocionadísima. Finalmente podría ver a mi mamá, abrazar a mis hermanas, conocer a mis sobrinos en persona. Empecé a planear el viaje. Pero justo cuando estaba por comprar los boletos, mi mamá me llamó. Necesitaban dinero urgente. Mi hermana, la más chica, había tenido complicaciones en su segundo embarazo y necesitaba una cesárea.
El seguro no cubría todo. Necesitaban $3,000. Era justo lo que yo había ahorrado para mi viaje. No lo pensé 2 veces. Mandé el dinero. Mi viaje podía esperar. La salud de mi hermana, no. Después de eso, siempre había algo que posponía mi viaje, que si necesitaban arreglar el carro, que si había que pagar la escuela de los sobrinos, que si mi mamá necesitaba un tratamiento dental, siempre algo más importante que mi visita. Y yo entendía, o al menos eso me decía, mi familia me necesitaba. Yo podía ir después. Así pasaron otros 5 años. 5 años más sin verlos. 20 años en total desde que me había ido. 20 años trabajando sin parar. 20 años mandando dinero. 20 años sacrificando mi vida por la de ellos. Había cumplido 43 años y no tenía nada que mostrar. No tenía casa propia, no tenía carro, no tenía ahorros. Todo lo que ganaba se iba a México, pero me decía que estaba bien, que lo material no importaba, que lo importante era que mi familia estaba bien, gracias a mí, que eso era lo que realmente valía. Hasta que llegó esa llamada. Fue un martes por la tarde. Yo acababa de llegar del trabajo. Estaba cansada, como siempre. Me había quitado los zapatos y me estaba preparando un té cuando sonó mi teléfono. Era mi mamá. Eso era raro porque normalmente hablábamos los domingos. Contesté pensando que tal vez había pasado algo malo. Su voz sonaba extraña, no asustada, no triste, sonaba incómoda. Me preguntó cómo estaba. Le dije, qué bien, cansada del trabajo, pero bien. Hubo un silencio largo. Luego me dijo que necesitaba decirme algo, que llevaba tiempo queriendo decírmelo, pero no sabía cómo. Mi corazón empezó a latir rápido. Pensé que estaba enferma, que algo grave pasaba. Entonces me lo dijo. Me dijo que mis hermanas habían estado hablando, que habían decidido que ya era suficiente, que yo había ayudado mucho durante todos estos años, pero que ya era hora de que pensara en mí, que ellas ya estaban bien establecidas, con trabajos buenos, casas propias, que mi mamá tenía su pensión del gobierno, que ya no necesitaban mi dinero, que había llegado el momento de que dejara de mandarles y empezara a ahorrar para mí. Me quedé muda. No podía procesar lo que estaba escuchando. Después de 20 años sacrificándome, ¿me estaban diciendo que ya no me necesitaban? Debería haberme sentido aliviada, libre, pero no. Me sentí vacía. Toda mi vida durante las últimas 2 décadas había girado alrededor de ayudarlas. Era mi propósito, era lo que me daba sentido, y ahora me decían que ya no era necesario. Le pregunté a mi mamá por qué me lo decía ahora, por qué no me lo había dicho hace años. Hubo otro silencio. Luego me confesó algo que me destrozó. Me dijo que la verdad es que, desde hacía como 10 años, ya no necesitaban mi dinero de forma urgente, que mis hermanas ya trabajaban bien, que ella tenía su pensión, que la casa ya estaba arreglada, que los nietos tenían todo lo necesario, pero que no me lo habían dicho porque sabían cuánto significaba para mí ayudarlas. Sabían que era lo que me mantenía trabajando, lo que me daba propósito, y no querían quitarme eso. Así que seguían aceptando mi dinero, usándolo para cosas que querían pero no necesitaban, viajes, aparatos nuevos, gustos, mientras yo acá vivía en un cuarto compartido, comiendo lo más barato posible para poder mandarles más. Si has sentido alguna vez que el suelo se abre bajo tus pies, que todo en lo que creías se desmorona en segundos, suscríbete, porque lo que sigue de esta historia te va a partir el alma, pero también te va a enseñar algo que todos necesitamos aprender. No supe qué decir. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé sentada en mi cama, mirando la pared, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. 10 años.
10 años mandando dinero que no necesitaban. 10 años en los que pude haber empezado a construir mi propia vida. 10 años perdidos. Porque mi familia no tuvo el valor de decirme la verdad. Las siguientes semanas fueron horribles. No podía dormir. No podía comer. Iba al trabajo como robot. Hacía lo que tenía que hacer. Y regresaba a encerrarme en mi cuarto. Mi mamá intentó llamarme varias veces. No contesté. Mis hermanas me mandaron mensajes. Los ignoré. Necesitaba tiempo para procesar, para entender, para decidir cómo me sentía con todo esto. Parte de mí estaba furiosa. ¿Cómo habían podido hacerme eso? ¿Cómo habían podido dejarme sacrificarme cuando ya no era necesario? Habían visto cómo me mataba trabajando. Sabían que no tenía vida propia. Sabían que cada peso que ganaba lo mandaba. Y aún así, siguieron aceptando. Siguieron pidiéndome más. Pero otra parte de mí entendía. Entendía que no lo habían hecho con mala intención. Mi mamá tenía razón. Ayudarlas era lo que me daba propósito. Si me hubieran dicho que ya no me necesitaban hace 10 años, ¿qué habría hecho? Probablemente. Habría seguido mandando dinero de todos modos, porque no sabía hacer otra cosa. No sabía vivir para mí. Pasó un mes antes de que pudiera hablar con mi mamá otra vez. La llamé un domingo en la mañana. Contestó al primer timbrazo. Había estado esperando mi llamada. Me pidió perdón. Me dijo que había sido un error no decirme la verdad antes, que había querido protegerme, pero que al final me había hecho más daño. Le dije que estaba dolida, que me sentía usada, que sentía que había desperdiciado 20 años de mi vida. Ella lloró, me dijo que entendía, que tenía razón en estar enojada, pero que también quería que supiera algo, quería que supiera que aunque el dinero dejó de ser necesario hace años, mi sacrificio nunca dejó de significar algo para ellas. Me explicó que gracias a esos primeros 10 años de ayuda, mis hermanas pudieron estudiar, pudieron conseguir buenos trabajos, pudieron construir las vidas que ahora tienen, que la casa que ahora era cómoda y bonita existía porque yo la ayudé a arreglarla, que mis sobrinos tenían las oportunidades que tenían porque su familia estaba estable, y esa estabilidad empezó con mi ayuda. Me dijo que los últimos 10 años, sí, tal vez no necesitaron mi dinero de la misma forma, pero que nunca olvidarían lo que hice por ellas, que yo fui quien hizo posible que estuvieran donde estaban, y que ahora lo que querían era que yo también tuviera la oportunidad de construir mi vida, de pensar en mí, de tener lo que merecía. Sus palabras me llegaron, no borraron el dolor, no deshicieron esos años, pero sí me ayudaron a ver las cosas desde otra perspectiva. Durante 20 años yo había vivido con la creencia de que mi único propósito era ayudar a mi familia, que yo no importaba, que mis sueños no importaban, que mi vida no importaba, y mi familia, sin querer, había reforzado esa creencia al seguir aceptando mi ayuda. Pero la verdad es que yo también había elegido eso. Nadie me obligó a quedarme en Estados Unidos 20 años. Nadie me obligó a mandar todo mi dinero. Yo lo elegí, porque no sabía cómo valorarme, porque había crecido creyendo que mi único valor estaba en lo que podía dar a otros, porque confundí sacrificio con amor. Empecé terapia, algo que debí haber hecho hace años, pero que siempre pensé que no podía costear. Ahora, sin tener que mandar dinero cada quincena, sí podía. Mi terapeuta me ayudó a entender muchas cosas. Me ayudó a ver que venía de una familia donde las mujeres nos enseñaron a servirnos de nosotras mismas por otros, donde nuestro valor dependía de cuánto podíamos sacrificarnos. Me ayudó a entender que no estaba mal querer ayudar a mi familia, pero que tampoco estaba bien olvidarme completamente de mí en el proceso, que amor y sacrificio no tenían que ser sinónimos, que podía amar a mi familia y también amarme a mí misma, que podía dar sin vaciarte completamente. Poco a poco
fui sanando. Fue proceso largo y doloroso. Había días en que me sentía furiosa con mi familia, días en que me sentía furiosa conmigo misma, días en que me sentía perdida sin mi viejo propósito. Pero también había días buenos, días en que empezaba a imaginar qué podía hacer con mi vida ahora que tenía la libertad de pensar en mí. Hablé con mis hermanas por primera vez en meses. Fue conversación difícil, pero necesaria. Les dije cómo me sentía. Ellas me pidieron perdón. Me explicaron que nunca quisieron lastimarme, que siempre habían admirado mi generosidad, pero que también se habían sentido culpables por aceptarla durante tanto tiempo, que por eso finalmente habían decidido decir algo. Les dije que apreciaba su honestidad, aunque llegara tarde. Les dije que necesitaba tiempo, que nuestra relación había cambiado y necesitábamos reconstruirla en términos diferentes, ya no como la hermana mayor que resuelve todo, sino como iguales, como mujeres adultas que se apoyan mutuamente, pero que también tienen sus propias vidas. Decidí finalmente hacer ese viaje a México que había pospuesto tantos años, pero esta vez lo hice en mis términos. No fui a llevar dinero, fui a ver a mi familia, a reconectar, a conocer a mis sobrinos que ya eran adolescentes, a abrazar a mi mamá que ahora tenía 70 años y cada vez más arrugas. Fue extraño llegar a mi pueblo después de 20 años. Todo había cambiado, pero también todo seguía igual. Las calles eran las mismas, pero estaban pavimentadas. La iglesia seguía ahí, pero pintada de nuevo. La casa de mi mamá era la que yo ayudé a construir con mi dinero. Era bonita, grande, muy diferente a la casita donde crecí. Cuando vi a mi mamá, me puse a llorar como niña. 20 años sin abrazarla. Se veía más vieja, más chiquita, pero seguía siendo mi mamá. Me abrazó fuerte y me dijo que me había extrañado cada día, que nunca iba a poder pagarme todo lo que había hecho. Le dije que no tenía que pagarme, nada, que solo quería estar ahí, presente, por primera vez en 20 años. Pasé 2 semanas en México. Conocí a mis sobrinos. Eran buenos chicos, estudiosos, respetuosos. Mis hermanas estaban bien, tenían sus casas, sus trabajos, sus familias. Estaban establecidas. Verlas así me hizo sentir algo raro, orgullo porque había contribuido a que estuvieran donde estaban, pero también tristeza porque yo no tenía nada de eso. A mis 43 años no tenía casa propia, no tenía carro, no tenía esposo ni hijos, no tenía ahorros. ¿Qué tenía? Tenía 20 años de sacrificio que me habían dejado sin nada material, pero también tenía algo más. Tenía la satisfacción de saber que había sido buena hija, buena hermana, que cuando mi familia me necesitó, estuve ahí. Eso nadie me lo podía quitar. Regresé a Estados Unidos con sentimientos encontrados. Por un lado, había sido hermoso ver a mi familia. Por otro, me enfrentaba a la realidad de que tenía que empezar a construir mi vida desde cero, a una edad en la que otros ya estaban establecidos. Daba miedo, pero también daba emoción. Por primera vez en mi vida adulta, podía pensar en qué quería yo, no qué necesitaba mi familia, qué quería yo. Empecé a ahorrar por primera vez en serio. Abrí una cuenta de banco específicamente para ahorrar, para comprar una casa. Cada quincena depositaba ahí. Ver ese balance crecer era satisfacción que nunca había experimentado. Dinero que era mío, mí, para mi futuro, no para mandar a otro lado. También empecé a hacer cosas que nunca me había permitido. Me inscribí a clases de baile, algo que siempre había querido hacer pero que pensaba que era frivolidad. Empecé a salir más con amigas, a darme gustos pequeños como ir al cine o comprarme ropa nueva. Cosas que para otros eran normales pero que para mí eran revolucionarias. Mi relación con mi familia mejoró con el tiempo.
Hablábamos seguido pero diferente. Ya no era conversaciones sobre qué necesitaban. Eran conversaciones normales, sobre sus vidas, sobre la mía, sobre los sobrinos, sobre planes. Seguía mandándoles dinero de vez en cuando, pero como regalo, no como obligación, para cumpleaños, navidades, porque quería, no porque tenía que. Mi mamá me dijo hace poco que estaba orgullosa de mí, no por el dinero que mandé durante 20 años, sino por la forma en que había sanado, por la forma en que había aprendido a valorarme. Me dijo que ojalá ella me hubiera enseñado eso desde chica, que ojalá me hubiera enseñado que mi valor no estaba en cuánto podía dar, sino en quién era. Le dije que no era su culpa, que ella había hecho lo que sabía con las herramientas que tenía, y que ahora yo estaba aprendiendo cosas nuevas que tal vez algún día podría enseñar a alguien más. Conocí a alguien hace unos meses, se llama Miguel, es mexicano también, ha estado aquí muchos años. Entiende lo que es vivir lejos de familia, lo que es trabajar duro, lo que es sacrificio. Nos hemos estado conociendo, despacio, sin prisa. Es bonito tener a alguien con quien compartir mis días, alguien que me ve como persona completa, no solo como la hija que manda dinero o la hermana que resuelve todo. No sé qué va a pasar con Miguel, tal vez algo serio, tal vez no, pero lo que sí sé es que por primera vez en mi vida estoy viviendo para mí, estoy construyendo mi propia vida, mi propia historia, una donde yo también importo, donde mis sueños también cuentan, donde mi felicidad también es prioridad. Después de 20 años enviando dinero, mi madre me dijo algo que nunca imaginé. Me dijo que ya no me necesitaban. Y aunque en el momento me dolió como nunca, ahora entiendo que fue el regalo más grande que me pudo haber dado. Me dio permiso de vivir para mí, algo que yo nunca me había dado. Esta historia no tiene final feliz de película. No hay reconciliación mágica donde todo se resuelve y todos lloran de felicidad. La vida real, no, es así. Pero sí hay sanación, hay crecimiento, hay aprendizaje y hay esperanza. Esperanza de que no es tarde para empezar de nuevo, de que puedes construir vida hermosa incluso después de años de haberla pospuesto. A todos los que están mandando dinero a casa, sacrificándose, poniendo su vida en pausa por familia, les digo esto: está bien ayudar, está bien amar a tu familia, pero no olvides amarte también a ti. No olvides que tu vida también importa, que tus sueños también valen, que mereces construir algo para ti mientras ayudas a otros. No hagas lo que yo hice. No esperes 20 años para darte cuenta de que también importas. Encuentra el balance. Da lo que puedas sin vaciarte. Ayuda sin olvidarte de ti. Ama a tu familia, pero también ámate a ti mismo. Porque al final del día, cuando estés viejo y mires atrás, vas a querer ver una vida que viviste, no una vida que diste completamente a otros. Mi historia no es de lamentar. Sí, perdí 20 años. Sí, podría haber hecho las cosas diferente, pero también ayudé a mi familia cuando me necesitaban. También fui buena hija y buena hermana. También mostré un amor que pocos entienden. Y ahora, con todo lo aprendido, estoy construyendo algo nuevo, algo mío. Y eso también es hermoso. Gracias por escuchar mi historia, por no juzgar, por entender que estas decisiones son complicadas, que el amor familiar es complicado, que a veces hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos y que siempre, siempre podemos aprender y crecer, no importa cuántos años hayamos perdido, siempre podemos empezar de nuevo.